Muchas gracias. Primero, quisiera, valga la redundancia, agradecer la presente invitación y me permito precisar, señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que la intervención de la Defensoría del Pueblo nunca estuvo dirigida a propiciar la interrupción del embarazo del adolescente NGRH, sino a garantizar sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, como lo sustentaré seguidamente. En el tiempo que se me ha concedido voy a referirme a 5 puntos que están ilustrados. El derecho fundamental a la salud, con respecto a los componentes del mismo, el caso del adolescente de iniciales NGRH, el derecho a la salud de las niñas y adolescentes, el aborto terapéutico en el Perú y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Según la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Este derecho ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y finalmente el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se le conoce también como Protocolo de San Salvador. Señala justamente este último instrumento en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Sobre la relevancia de estos instrumentos para el derecho interno, es importante recordar que según el artículo 55 de la Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, constituyen un parámetro para la interpretación de los derechos que la Constitución reconoce de conformidad a la cuarta disposición final y transitoria. A nivel interno, el derecho fundamental a la salud ha sido reconocido en el artículo 7º de la Constitución Política, que señala lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de su salud, las del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Asimismo, este derecho ha sido desarrollado por normas de rango legal, como la Ley General de Salud, Ley 26842 y sus modificatorias, por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, que ha interpretado que la salud es un derecho fundamental, indiscutible y como tal generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos, pues resulta inobjetable que deben promoverse desde el Estado condiciones que lo garanticen de modo progresivo y que se le dispense protección adecuada a quienes ya gocen de él. Asimismo, se reconoce que el derecho a la salud tiene 4 componentes esenciales: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Me voy a referir exclusivamente a la accesibilidad, que comprende a su vez 4 dimensiones que no hay que olvidar. La primera de ellas tiene que ver con la no discriminación, la segunda con la accesibilidad física, la tercera accesibilidad económica o asequibilidad y finalmente el acceso a la información. Este último es parte del componente del derecho a la salud. Estos componentes a los cuales me he referido han sido reconocidos en la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Naciones Unidas, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Entonces, uno de los componentes del derecho fundamental a la salud es el derecho de acceso a la información. Este derecho ha sido desarrollado por la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, la Ley 29414, que modifica el artículo 15 de la Ley General de Salud. Así tenemos que el derecho de acceso a la información en este ámbito comprende de manera enunciativa el derecho que tiene toda persona a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene como paciente y de cómo ejercerlos, considerando su idioma, su nivel cultural y circunstancias particulares, como es la edad. Además de recibir información necesaria sobre los servicios de salud a los que puede acceder y los requisitos necesarios para su uso, previo el sometimiento a procedimientos de diagnóstico o terapéuticos,
Claro, se excepciona el caso de emergencias, donde realmente no tiene que haber ninguna de estas condiciones. Finalmente, a recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su condición de salud, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico y alternativas de tratamiento, así como los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se prescriban y administren por el personal de salud. Otro derecho que considero relevante mencionar es el derecho a una segunda opinión médica. Este derecho ha sido desarrollado en el artículo 9 del reglamento de la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Y dice así: toda persona tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que el establecimiento de salud ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante, quien dejará constancia de esta solicitud en la historia clínica del paciente. Considerando el marco descrito, a continuación me referiré al caso concreto. Se trata de una adolescente de 13 años de edad, con 21 semanas de gestación tras haber sido víctima de una violación sexual. Ella acudió el 30 de enero y el 7 de marzo al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud por presentar complicaciones en su gestación. A pesar de haber sido referida del establecimiento de salud Villa Salud al Hospital Rebagliati, los médicos no informaron sobre los riesgos del embarazo del adolescente y tampoco a la posibilidad de acceder a la evaluación de una junta médica que por indicación terapéutica y debidamente sustentada recomendara la interrupción del embarazo. Por si acaso, la solicitud siempre tiene un carácter voluntario por parte del paciente, en el caso concreto de su representante legal. Los hechos demuestran que la madre no se sintió conforme con la atención recibida por su hija y acudió a la maternidad de Lima para solicitar una segunda opinión, es decir, una evaluación de un médico ginecólogo y de un médico psiquiatra. La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que el 17 de marzo la paciente volvió a reingresar al Hospital Rebagliati por amenaza de aborto y que el neonato falleció. El hecho de que el caso guarde relación con un adolescente de 13 años determina que debamos tomar en cuenta, además de los instrumentos nacionales e internacionales anteriormente mencionados, la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado, ratificado por el Estado peruano, considera niño a toda persona menor de 18 años y se orienta hacia su protección como sujetos de derecho con autonomía progresiva. A efectos del caso que estamos tratando, son especialmente relevantes sus artículos 6, 12 y 24. El artículo 6 reconoce el derecho de todo niño y niña a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Por su parte, el artículo 12 garantiza que el niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio tenga la posibilidad de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. De otro lado, esta convención también hace referencia al derecho a la salud en su artículo 24, reconociendo así a los niños y niñas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la misma. Además, como se ha señalado anteriormente, uno de los componentes de este derecho es el acceso a la información. El Comité de los Derechos del Niño, por su parte, siendo el órgano que vela por el cumplimiento de esta convención, ha realizado recomendaciones respecto del ejercicio del derecho a la salud. Así, por ejemplo, ha señalado que los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño que puede ocasionar un matrimonio y embarazo precoz, y las que están embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados a sus derechos y necesidades particulares. De manera más reciente, en la observación general número 15 del año 2013, el comité ha recomendado lo siguiente:
Los estados deben velar porque no se prive a los adolescentes de ninguna información o servicios en materia de salud sexual y reproductiva como consecuencia de objeciones de conciencia de los proveedores. A nivel interno, considero importante destacar que la Constitución Política establece en su artículo 4 el deber de la comunidad y del Estado de proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes. De conformidad con ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que se introduce en el ordenamiento jurídico nacional la doctrina de protección integral del niño, según la cual los niños pasan de ser objeto de protección y se reconocen como sujetos de derecho. Por tanto, en su calidad de seres humanos, les atribuye todos los derechos, libertades y garantías reconocidos a toda persona sin discriminación de ninguna clase. La diapositiva muestra algunas de las normas y políticas públicas más importantes en el ordenamiento jurídico nacional para la protección especial de niños, niñas y adolescentes. En el Perú, el aborto se encuentra penalizado, a excepción del que se practica por razones terapéuticas. El Código Penal de 1991, a través del artículo 119, señaló lo siguiente: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. En el año 2014, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado en el marco de lo expuesto en el artículo 119 del Código Penal. Esta guía técnica, que debe aplicarse en el marco del respeto de los derechos humanos, establece un listado taxativo de enfermedades y situaciones de salud por las cuales se ameritaría evaluar la interrupción del embarazo. Entre ellas, cualquier patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. Por tanto, dado su carácter excepcional, la valoración de estas circunstancias requiere de un pronunciamiento médico conforme a los parámetros técnicos y científicos establecidos en el mencionado documento. Es importante, sin embargo, recordar que la guía establece que los aspectos no previstos por ella pueden ser resueltos por la Dirección General del Establecimiento de Salud bajo responsabilidad y con inmediatez. En estos casos, atendiendo a un criterio de jerarquía normativa, será pertinente interpretar la guía técnica de conformidad con lo previsto por la Ley General de Salud y sus modificatorias, como la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, los cuales han sido tratados anteriormente. Sobre los riesgos de complicaciones en la salud de la gestante y muerte materna, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que las adolescentes embarazadas menores de 16 años tienen 4 veces más alta la posibilidad de morir que las mujeres de 20 a 30 años. Esta organización también nos advierte que las complicaciones en las gestantes son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad. Se advierte, por tanto, que cuanto más temprano se produzca el embarazo en la vida de un adolescente, mayor será el riesgo. Están en plena pubertad y desarrollo. No solo no están física y fisiológicamente preparadas, sino que tampoco lo están psicológica y socialmente. Hay que agregar a ello un factor determinante, la violación sexual. Las conclusiones que podemos arribar, que puede arribar nuestra institución son las siguientes. La Defensoría del Pueblo, por tanto, considera que los embarazos en adolescentes, como en este caso de 13 años, conllevan un mayor riesgo de complicaciones en su salud y muerte materna. Por ende, se debería instituir que la información sea obligatoria a todas las pacientes y en todo caso sus representantes legales, para que tengan la posibilidad de decidir informadamente y solicitar acceder a una junta médica para su evaluación.
La atención médica que recibió la adolescente de iniciales NGRH de 13 años de edad en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati vulneró su derecho fundamental a la salud establecido en la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que no se le brindó información clara y oportuna ni a ella ni a su familia, especialmente sobre el pronóstico, alternativas de tratamiento y riesgos. Algunas recomendaciones que nosotros podemos puntualizar. La necesidad de la inclusión de un capítulo referido a la atención integral de las adolescentes gestantes víctimas de violencia sexual, con especial énfasis en salud mental, en la norma técnica de salud para la atención integral y diferenciada de las gestantes adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio. Esta resolución ya fue aprobada y es la 007-2017 MINSA. Otra de las recomendaciones es la revisión y modificación de la Guía Técnica Nacional para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por motivos terapéuticos, para que contemple un procedimiento diferenciado para la atención de personas menores de 14 años. Los problemas identificados a partir del caso del adolescente de iniciales NGRH demandan, pues, la adopción de medidas urgentes por parte del Estado. Por nuestra parte, continuaremos supervisando a las instituciones involucradas a fin de que éstas cumplan con garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso a la justicia. Concluyo mi intervención renovando el compromiso de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de las niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Fernán. Habiendo concluido su intervención, tiene el uso de la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado a la representante de la Defensoría del Pueblo y no ha hecho sino comunicar lo que ya todos sabemos en sus charlas, conversatorios, seminarios que hace. Eso lo sabemos hasta la saciedad, lo hemos escuchado. Dos, el citar que la OMS, que los convenios internacionales, que las leyes. Presidente, solo recordar históricamente que los nazis asesinaron y mataron, todo legalmente hablando, y en democracia. Así que muchos de estos tratados o leyes o normas que sean, se hacen con una ideología, con una mentalidad pro muerte, presidente. Bueno, acá vemos congresistas pro vida. Respetamos a algunos que son pro muerte, pues pro aborto. Así es la vida. Estamos en un mundo de libre pensadores. Pero lo que no podemos permitir es que se nos mienta acá, en nuestra cara descubierta, a todo el Perú. Presidente, no es exactamente como la señora representante de la Defensoría del Pueblo nos ha dicho. Todo lo contrario. En el hospital de Rebagliati los médicos evaluaron la salud, la condición y el riesgo de la madre gestante y concluyeron que no había ningún riesgo. Pero como tienen presencia ellos, personas que están ahí presionando, no sé si decir manipulando, de repente me equivoque, tras estas madres, entonces no, pide que lo lleven a otro lugar, al Instituto Nacional Materno Infantil, para que ahí le apliquen el aborto. Así es, presidente. No es como se nos pinta aquí, para que todos aceptemos de manera callados y digamos, bueno, así es, y nos dejemos sorprender. No, presidente, quienes apostamos por la vida estamos vigilantes las 24 horas del día, porque la dignidad de la vida es un valor universal y trascendente, presidente. Así que defender la vida no es acá ocupar un tiempo en este debate o leer un artículo. No, defender la vida es defender la vida en todos sus extremos. Y entonces la Defensoría del Pueblo, complaciente o promoviendo, no sé qué decir, pide. El Rebagliati no, porque estos médicos no saben. Vamos a llevarlo al Instituto Nacional Materno Infantil para que le apliquen el aborto, pese a tener 22 semanas la niña, diciendo que está en riesgo la vida de la mamá. Por supuesto, toda mujer que está embarazada y gestando está en riesgo constante. Mi esposa, mi hija y todas las personas que conocemos. Para eso hay un tratamiento sistemático de cuidado, de precaución y de prevención. Pero ¿sabe qué, presidente? La mamá no ha muerto, pues, como se nos pinta. Dice, para salvar la salud, porque la mamá se iba a morir. No ha muerto. La mamá, gracias a Dios, está con vida. Lo que ellos ven frustrados es que no se llegó a promover el aborto. No se abortó a ese niño. Y gracias que hemos salvado la vida, pues, presidente. No se practicó el aborto bajo ningún nombre, como con eufemismo llaman a nivel mundial,
Derecho a la salud sexual y reproductiva. Qué bonito suena, claro, pues, con eufemismo, agradable a los oídos. Pero tras el derecho a la salud sexual y reproductiva está el aborto. Promover el aborto libre a la carta. Y eso, presidente, no lo vamos a permitir. Por eso, cuando se nos habla con estas terminologías, como digo, y repito y reitero, lo hemos escuchado hasta la saciedad. Presidente, ¿sabe qué? Mire, un medio de comunicaciones le preguntó a la madre de la menor. ¿Y sabe qué declaró la madre? Que los médicos del Hospital Rebagliati aseguraron que tanto la menor como el concebido se encontraban bien físicamente y psicológicamente. Ahí está. Salió en un medio. ¿Y cómo nos viene a decir la representante? No, que corría peligro. Es más, presidente, otro dato. Según la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, escuchen bien, por supuesto, la doctora Lucy del Carpio, en declaraciones al diario El País manifestó que la menor no se encontraba en riesgo. ¿Qué dijo? Llegó en la semana 21. Le dieron la atención debida. No está en riesgo y se tiene conocimiento tardío. Es como cualquier otro embarazo, no está en riesgo. Así dijo la doctora, cualquier otro embarazo, no está en riesgo. Así dijo la doctora encargada, la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, presidente. Lo cierto es que acá nosotros tenemos que cuidar, la congresista Arimborgo como un servidor, han expresado públicamente su defensa del valor de la vida de este niño que nació. A la hora partió, murió. Sentimos. Pero hemos cuidado a la madre, que no corría ningún riesgo, y ahí está con vida. Y quiere Dios que se fortalezca, que crezca. Lo que me preocupa, presidente, para terminar, es que la Defensoría del Pueblo, y usted lo habrá escuchado, y podemos repetir el video si quieren, en ningún momento habla, y por lo tanto hemos descubierto al violador. Tal nombre. Este violador tiene que ser sancionado, tiene que recibir todo el peso de la ley. No dicen, presidente, porque no les interesa pues la vida, no les interesa la vida. Nosotros sí, somos defensores de la vida. Y yo acabo esta participación invocando que la Defensoría del Pueblo defienda pues al pueblo. En el pueblo no todos son pro muerte, pro aborto. Hay gente pro vida y quisiera que levante su voz a favor de los que defienden la vida. Parece que se han olvidado que la Constitución política dice el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Se han olvidado pues, o viendo no ven, oyendo no oyen. La Convención de los Derechos del Niño dice, será de primordial importancia y se atenderá al interés superior del niño. Es más, el preámbulo de la convención que hacen alusión habla del cuidado y la protección, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, presidente. Solo que ahora en el mundo, esta corriente ideológica tiene una hermenéutica media miope. Cuando leen los tratados y los articulados y las leyes, lo leen a su manera antojadiza y le hacen decir a la ley lo que no dice. Presidente, así le hacen decir a la ley lo que no dice. Hay países que, gracias a Dios, están frenando el dinero que dan a Plan Parenthood, cuyas sucursales hay acá en el país, presidente, y las conocemos muy bien, que reciben dinero de ONGs del extranjero para promover la muerte, el derramamiento de sangre, la muerte y el asesinato de inocentes. Y hay que tener cuidado de todo eso, presidente. El Código Civil peruano habla, la vida humana comienza con la concepción. 22 semanas, presidente. Aquí hay muchas damas de mucho valor, de mucha valía, hay que reconocer su dignidad. ¿Saben lo que significa 22 semanas? Inducir y provocar un aborto, derramamiento de sangre a una criatura inocente, presidente, no se puede permitir. Por eso, presidente, agradezco que usted haya cumplido con citar al defensor y no ha venido el defensor, me hubiera gustado que él escuche eso, pero como usted dice que va a venir el 16, tendremos que repetir lo mismo, porque en el Perú hay que defender la vida. Más del 95% de peruanos, hombres y mujeres, cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier sexo, de cualquier socionivel cultural, defienden la vida. Y no se va a permitir en el Perú que se haya derramado tanta sangre, presidente, durante el terrorismo, ahora haya otro tipo de terror. Claro, promoviendo el derramamiento de sangre inocente. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, quiero saludar a la adjunta de la Defensoría del Pueblo, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo que ha venido acá y permítame además felicitarla personalmente porque su exposición ha sido muy clara,
porque su exposición lo que ha hecho es incidir en la normativa que hoy está vigente en nuestro país y que está vigente no por capricho o interés particular o fantasías que puedan provenir de sus convicciones personales. Está vigente porque justamente nuestro país es un Estado de Derecho y tiene un conjunto de responsabilidades a la hora de proteger la vida, la salud también de las mujeres, porque las mujeres somos ciudadanas y las niñas en este país están en situación de vulnerabilidad. Así que yo creo, presidente, que lo primero que debería hacer esta comisión es saludar la presencia acá de la defensora adjunta, la explicación que ha hecho sobre este caso por el cual ha sido citada. En segundo lugar, creo también, presidente, que lo que hay que remarcar es que no hay nada debatible en este caso. Se ha expresado de manera muy clara que en nuestro país hay una normativa que permite justamente proteger a las mujeres en condición de gestante cuando su vida o su salud corre un riesgo grave. Y eso es lo que pasó en el caso de esta niña violada hasta 3 veces, desgraciado, y que lo que hizo fue acudir con su familia a los servicios de salud. Y lo que ha puesto énfasis también en este informe la defensora adjunta es que lastimosamente ese mecanismo que hoy está vigente en la normativa de nuestro país no se está informando adecuadamente a las mujeres. Entonces pasan casos como el de esta niña, que ni siquiera pudo ser objeto de una evaluación médica al amparo de este protocolo porque el tiempo había pasado. A pesar de que esa niña fue a una primera emergencia, a las pocas semanas de gestación, volvió a estar internada en la emergencia y no siquiera era legal. ¿Ustedes se imaginan el desamparo de ella y de su familia al enterarse que un procedimiento que pudo haber aminorado su vulnerabilidad ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía que existía? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de proteger la vida y la salud, de que no tengan que morir niñas, que no tengan que verse afectadas, no solo en su salud física, sino también en su salud emocional, cuando tienen la posibilidad de tener una atención en la salud integral. Entonces yo, presidente, sinceramente creo que acá habría simplemente que recordarnos todos que venimos a legislar en función no de intereses particulares, no de nuestra... Venimos a legislar y a defender a los ciudadanos en sus derechos, los derechos que están consagrados en la Constitución y que están consagrados por principios fundamentales. Eso es lo que debería primar. Yo espero sinceramente que estas convocatorias, que pueden tener un fin muy válido en términos de ilustrar sobre casos tan delicados, no tengan detrás el interés de poner sobre la cabeza de los funcionarios algún tipo de amenaza o efecto disuasorio y que no cumplan su deber. Ojalá que lo cumplieran, ojalá que en adelante no tengamos que ver casos como este, en el que por falta de información una niña violada nuevamente, hay que decirlo con todas sus letras, una niña violada, como miles de niñas violadas en este país que acuden al sistema de salud, no acceden a información que les permita protegerse y defender sus derechos. Eso, presidente, ojalá que sea materia también de discusión y de preocupación de los señores y señoras parlamentarias. Simplemente quiero remarcar que efectivamente hay que hacer un trabajo mayor de fiscalización para que se cumplan todas las normas que hoy están vigentes y que deben proteger a las mujeres y sobre todo a las niñas que en este país son las principales víctimas de la violencia. Muchas gracias, congresista Wilca. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pareona. Muchas gracias, presidente. Saludando la participación de las y los congresistas. Antes, presidente, quiero comentar que en la semana de representación, junto con el congresista de Belaunde, que preside la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores, hemos desarrollado 2 actividades muy importantes. Uno en Huamanga y es de escuchar a las y los adolescentes acerca de este problema que ocurre en el ámbito educativo, que ocurre en el ámbito y el entorno familiar, en sus hogares. Y la otra tiene que ver con pedir también cuentas a las instituciones del Estado, tipo Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, así como la Defensoría del Pueblo, las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local, la Policía Nacional del Perú, todas las instituciones involucradas en brindar la protección y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y el resultado, presidente, es realmente lamentable, porque terminan nuevamente siendo los niños la cola de la agenda del gobierno local. No son prioridad, señores. Los niños y niñas y adolescentes en nuestro país no son la prioridad de los gobiernos ni locales ni regionales. Y ojalá, presidente, que los resultados que tengamos y del informe que vamos a levantar con el congresista de Belaunde y a presentarlo en el Pleno nos permita hacer una reflexión profunda acerca del sistema de protección
que debería funcionar en nuestro país en cuanto se trata a niños y niñas. Al respecto de la presentación de la defensora adjunta, primera adjunta, que está además referida a los derechos de los niños y niñas adolescentes, en realidad felicitar la presencia aquí, pero también el pronunciamiento oportuno cuando se dio a conocer este hecho, presidente. No puedo entender, presidente, cómo aquí se intenta argumentar la defensa de la vida avalando violación sexual a menores. No comprendo. Niñas, presidente, 13 años que han tenido intentos de suicidio porque lo que llevan dentro nunca lo desearon, porque lo que llevan dentro es producto de una violación. Presidente, esa niña de 13 años, ¿usted sabe cuántos intentos de suicidio tuvo? Nosotros lo sabemos, porque hemos podido conversar con la madre de familia, porque la hemos podido escuchar, presidente. Y no estamos hablando sobre una retórica ni argumentación basada en cualquier pensamiento, desde mi punto de vista, presidente, que no se acoge ni siquiera a la realidad ni al ordenamiento jurídico de nuestro país. Y entonces, presidente, aquí de lo que se trata es que hay casos y una cifra alarmante de niñas violadas. Solo para decir, presidente, que de acuerdo a la estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual reportó en el año 2018 4.104 casos de violación sexual. El 67.4% fueron víctimas que se encuentran entre 0 y 17 años de edad. Me pregunto, bajo el argumento que presenta el congresista Rosas, ¿estas niñas estarían obligadas a ser madres cuando lo que tienen es una situación de violación sexual? Son niñas, no madres. Y aquí tiene que haber, presidente, una claridad respecto a lo que le corresponde al sector salud. Cuando se dan situaciones de violación sexual, presidente, hay autoridades que creen que lo primero y de importancia es el mecanismo procesal. Y claro, llevan a la fiscalía, reciben el testimonio de la niña y se olvidan de llevar al centro de salud inmediatamente para seguir el protocolo de atención que significa, por ejemplo, dotarles la medicina necesaria para evitar una enfermedad de transmisión sexual, para evitar un embarazo producto de violación, por ejemplo, el anticonceptivo oral de emergencia. Tan básico, presidente, que los hospitales y los centros de salud debieran tener en stock y debieran suministrar a las víctimas. No se hace y no se conoce mucho de estos protocolos y eso nos tiene que llamar profundamente la atención. Aquí, nuevamente, presidente, se trata de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso particular, yo creo que nuestro país tiene que hacer varios reajustes y empezar a hacer capacitaciones a los operadores de salud, a los operadores de justicia y a la comunidad en general. No es posible que dejemos a las niñas en situaciones de inseguridad, incluso en sus propios entornos familiares. Porque de estos 47% de niñas violadas, presidente, son de personas cercanas a la niña, que puede ser el padre, el padrastro, el cuñado, el primo, el vecino, un maestro de la escuela. No es posible que hoy intentemos defender o priorizar el rol de madre de la niña y sobre la vida de la niña. O sea, ¿cuál es la vida que estamos defendiendo? Yo escucho decir, esperemos que la niña se fortalezca y que siga creciendo. ¿Sabe lo que significa esa experiencia terrible de esta niña de 13 años? Yo realmente ni siquiera puedo imaginar cómo es que la niña, con un entorno además de familia como la madre, que no han tenido acceso a la información oportuna, pueden sentirse atendidas por el Estado, porque no lo están. Y la madre lo dijo expresamente y muy claramente, nosotros no sabíamos ni siquiera que existía ese protocolo de aborto terapéutico. Y muchos personales de salud no la aplican. Claro, porque existe este temor, ay, me van a denunciar porque es un aborto. Oigan, existe el protocolo de atención para el aborto terapéutico, eso es legal en casos de violación sexual. Y que no se haga, a mí me parece un incumplimiento y nos podría incluso luego analizar cómo es que el Perú está cumpliendo con un mandato también de carácter no solo nacional, también internacional, y ya lo decía la adjunta de la Defensoría, porque además la CEDAW hace muy claramente recomendaciones al Estado peruano para que se legalice el aborto en casos de violación y se garantice los servicios de planificación familiar y otras medidas de distribución, por ejemplo, gratuita de anticonceptivos oral de emergencia en el sistema de salud pública, etc.
y en particular a mujeres y a niñas víctimas de abusos sexuales. Y es una observación final que hace al Estado peruano en el 7 y 8 informe para el Perú, presidente. Así que en este caso yo creo que estamos en parte perdiendo el tiempo porque creo que la Defensoría ha cumplido con su papel y hay que seguir defendiendo el derecho de las niñas y niños y adolescentes en nuestro país, presidente, como corresponde. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Tamara Limborgo. Gracias, presidente. Una interrupción me pide el congresista Julio Rosas. Gracias, congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Presidente, me extraña que se diga, estamos perdiendo el tiempo. Defender la vida no es una pérdida de tiempo, señores. Defender la vida es invertir bien el tiempo del trabajo que se nos ha encomendado. Por otro lado, presidente, por supuesto, una violación es triste, es penosa, es trágica para una madre adolescente. Tenemos que rechazar. Pero practicarle un aborto es aún más trágico, más riesgoso y más penoso, que le deja marcada por toda su vida, presidente. No podemos decir, porque está embarazada, hay que practicarle con eufemismo el aborto terapéutico. Qué bonito suena. Es practicarle la muerte, que derrame la sangre y poner en riesgo. Lo que no dicen las estadísticas es cuántas mamás adolescentes han muerto habiéndose practicado el aborto. Eso no dicen. Eso lo guardan, lo esconden. Presidente, pero tampoco dicen, hay que endurecer las penas contra los violadores. Hay que meterles a las rejas. Hay que sancionarles drásticamente. No dicen, presidente, lo pasan por agua tibia. Y por otro lado, presidente, para quienes han participado también, tengo derecho a réplica, no les interesa lo que dice la mamá. No les interesa lo que dice la directora ejecutiva de Salud y Reproductiva del MINSA. No tiene valor. Repito, la mamá dijo en un medio de comunicación el 15 de marzo que los médicos del Hospital Rebagliati le aseguraron que tanto la menor como el concebido se encuentran bien físicamente y psicológicamente. Hay que tomar en cuenta, pues. También dijo la directora ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, la doctora Lucy del Carpio, en declaraciones al diario El País, que la menor no se encontraba en riesgo. O sea, eso no lo toma en cuenta la Defensoría. Para ellos lo que vale es su ideología, su pensamiento, su deseo, se debe imponer. Presidente, termino agradeciendo a la congresista Arimborgo que hay que defender la vida en todos sus extremos. Y si algunos quieren defender y promover la muerte, que lo hagan. Pero quienes estamos aquí con responsabilidad, quienes hemos sido elegidos por el pueblo, vamos a defender la vida en todos sus extremos. Gracias, presidente. Congresista Limborgo. Gracias, presidente. Una pregunta a la señora representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Un niño en el vientre materno es un ser humano? ¿Tiene derechos humanos? ¿Es sujeto de derechos? No le he escuchado una sola palabra a favor del niño en el vientre de la adolescente. Estamos hablando acá de 2 menores. Quiero saber exactamente si usted está capacitada para dar esa respuesta. Toda persona tiene derecho a la vida. Artículo 2 de nuestra Constitución. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Escucho a algunos congresistas que ya nosotros conocemos sus discursos, que ya hemos escuchado sus discursos cantidad de veces, que los niños y las niñas. Acá estamos hablando de 2 menores. 2 menores. Presidente, hay un proyecto de ley que ha presentado hace mucho tiempo la congresista Wilca, la despenalización del aborto. Y ojalá que pronto se vea acá, presidente, porque hemos estado revisando y hemos encontrado que omite la presentación de denuncia contra el violador. ¿Sabe algo, presidente? Desde que he llegado a este Congreso yo exigí que se pueda crear un registro público de agresores sexuales. ¿Y cuánto tiempo durmió en la Comisión de la Mujer
llevado por congresistas de Nuevo Perú. ¿Cuánto tiempo durmió? ¿Sabe qué? Finalmente sacaron, pero lo sacaron como un subregistro. ¿Sabe algo, presidente? Cuando venimos acá con discursos... Congresista Rimborgo, una interrupción de la congresista Wilca. Adelante. Sí, solo quiero precisar a la comisión, porque creo que podemos tener diferencias, pero lo que no se puede es venir a mentir a las comisiones, ¿no? Hay un proyecto de ley, hay una ley aprobada que crea el Registro Nacional de Agresores y de Víctimas, un proyecto de ley que fue observado por el Ejecutivo y que impulsamos de manera colectiva en este Parlamento, insistimos incluso contra algunos parlamentarios representantes del gobierno porque decían que este registro era innecesario y al contrario, creo que de manera multipartidaria, de manera solidaria, sobre todo las parlamentarias mujeres, insistimos y la prensa es testigo porque nota sobre ese proyecto de ley, sobre esa ley que ya está promulgada y que estamos esperando que el Poder Judicial simplemente la implemente porque le corresponde al Poder Judicial su implementación. Peleamos para que no se vuelva a observar. Costó mucho. Pero ahí están todas las declaraciones en prensa cuando se observó, hicimos el llamado correspondiente a quien en ese tiempo era ni siquiera solamente la ministra de la Mujer, sino el presidente del Consejo de Ministros para que no observase esa ley. Así que de todo lo demás podemos debatir y yo después me voy a apuntar para comentar el proyecto de ley que la congresista ha hecho referencia, pero esta es una ley, una de las pocas leyes en materia de violencia que insistimos y la prensa acá es testigo y sabe quiénes son las congresistas que han promovido las pocas leyes en materia de violencia contra las mujeres que se han aprobado en este Congreso, aunque las haya observado el Ejecutivo, aunque se hayan demorado en los plenos, aunque no hayan querido sacar plenos mujeres, ahí está, las pocas leyes, por lo menos unas 8 leyes que se han aprobado en este periodo parlamentario, se sabe quiénes han insistido permanentemente en la prensa y dentro del Congreso para que puedan... Por lo menos unas 8 leyes que se han aprobado en este periodo parlamentario, se sabe quiénes han insistido permanentemente en la prensa y dentro del Congreso para que puedan ser aprobadas. Así que debatamos sí y pongamos sobre la mesa nuestras diferencias con argumentos, pero no mintamos. Falso, señores. Falso. Lo entramparon, lo pusieron 1000 trabas. Fue a presión mía que se trató finalmente de corregir el tiempo que había pasado en la Comisión de la Mujer. ¿Y saben algo? Estaban más interesados en ver la resocialización del agresor sexual. Así que hablemos acá las cosas claras, tal y cuales son. Presidente, yo quiero que la señora representante de la Defensoría del Pueblo me responda a las preguntas. ¿Desde cuándo, presidente, se considera derechos para el ser humano? Ok, tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Gladio. Muchas gracias, presidente. A través suyo, saludar a la defensora adjunta, saludar al equipo de la Defensoría y si este espacio está siendo transmitido a la ciudadanía, decirle a la ciudadanía que ojalá podamos tener un debate a la altura sobre un tema, presidente, que es muy delicado. Estamos hablando de niñas, presidente. El proyecto del que hicieron referencia es un proyecto que yo he suscrito, soy coautora con la congresista Wilca. No es un proyecto sobre niñas, es un proyecto en general sobre mujeres y tiene que ver con la discusión del aborto, que ojalá un día tengamos acá, que sí creo que es fundamental que tengamos y que la sociedad merece que tengamos. Pero hoy día no estamos discutiendo un proyecto de ley sobre el aborto. Lo que estamos discutiendo, presidente, es el derecho de niñas, y quiero insistir, por favor, tienen 13 años. 13 años, presidente. Y en el mundo se dice que cuando a una niña de 13 años se le obliga a mantener un embarazo fruto de una violación que pone en riesgo su salud física y su salud psicológica, es tortura, presidente. Entonces, acá lo que estamos hablando es cómo el Estado, al negar un derecho, al negar información, está siendo parte de una política de tortura. Ese es el tema. Ese es el tema que estamos discutiendo acá. Entonces, el Estado, a través de sus servicios públicos de salud, puede sumarse a la tortura a una niña de 13 años que tiene riesgo en la salud física y psicológica
a no tener información sobre las distintas alternativas que tiene? No, señor, no puede. Y tanto así no puede, que nosotros ya hemos recibido sentencia, presidente. Sentencia. Lo podrá decir la defensora, le pediría que por favor lo haga. Porque el protocolo de aborto terapéutico que tenemos hoy no fue decisión de nuestros gobernantes, fue cumplimiento de una sentencia. Porque resulta que una menor a la que no le permitieron tener aborto terapéutico y que puso en riesgo su salud física y su salud mental, denunció al país por los graves daños que esa tortura le generó y porque no pudo tener el conocimiento, presidente. Y entonces, después de eso, el Estado peruano finalmente, cumpliendo la sentencia, aplicó, formuló el protocolo y tuvo que pedirle perdón a hoy una mujer. El caso que estamos discutiendo, presidente, de NGRH, es un caso de una niña de 13 años que tenía derecho, como ha explicado la defensora, a consultar una segunda opinión. Presidente, ¿en nuestro país tenemos derecho a la segunda opinión? Sí. Y ese es un tema de derecho a la salud. Colegas, hay una persona a la que muchos extrañamos que le diagnosticaron cáncer de colon. Un congresista valiente. Un mes después se enteraron que tenía un diagnóstico equivocado. Y tenía derecho a una consulta segunda. Y descubrir que lo que tenía era un cáncer de páncreas. Porque resulta que a veces los médicos pueden tener opiniones diferentes. Y pueden tener opiniones sobre la salud física y pueden tener opiniones sobre la salud mental diferentes. Y tenemos que empezar a entender que somos una sociedad con graves problemas de salud mental. Que la salud mental no es, ya a la chica se le pasará. Es que puede suponer que tenga voluntad de suicidio, presidente. Y entonces tenemos nosotros en el Perú una de las tasas más altas de suicidio de niñas. ¿Por qué, presidente? Porque fueron fruto de violación y quedaron embarazadas. Entonces, esa es una realidad. Y esa realidad se tiene que responder. Entonces, sí, pedirle también a la defensora, además de los derechos del no nacido, que existen, claro que existen, nadie lo niega. El tema, presidenta, es que también existe el derecho de una niña de 12, de 13, de 14 años. Y los derechos de esas niñas de 12, 13 y 14 años pueden en algún momento contraponerse a los del no nacido. Y entonces hay un momento de ponderación, presidente, y eso lo determina el derecho. Todos nosotros tenemos derecho a la libertad, sí. Nadie nos puede quitar nuestro derecho a la libertad, en teoría. Pero si cometemos un delito, vamos a la cárcel, perdemos la libertad. Hay una valoración del Estado. Entonces, todos tenemos distintos derechos, presidente, y hay un momento en el que hay que hacer una ponderación. Nuestro Estado reconoce el aborto terapéutico cuando se ponderan dos derechos, presidente. Cuando hay un derecho que se pone en riesgo y ese derecho entonces tiene que ser valorado. Y acá lo que se está reclamando, y creo que además habría que seguir la sugerencia de la Defensoría, es incorporar un capítulo que permita que en el caso de niñas de 14, 13, 12, 11 años, que tienen 4 veces más riesgo de vida, 4 veces más posibilidad de morirse, puedan tener información sobre qué es el aborto terapéutico, cuándo funciona, cómo funciona. Y ojo, no lo pueden aplicar así nomás. Lo único que se les dice es que tengan información, ¿para qué? Para pedir una junta médica. Eso es todo. Pedir una junta médica que valore el caso de la salud física y la salud psicológica. Eso es todo lo que se está pidiendo, colegas. Ojalá otro día entremos al otro debate que también, presidente, nosotros pedimos se agende. Adelante, congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente. Sí, claro, con todo gusto. El congresista Mulder. Adelante, congresista Mulder. Sin perjuicio, sin duda, de escuchar lo que vaya a decir la congresista Nelly Cuadros y quizás los siguientes parlamentarios, pero, presidente, ¿qué cosa estamos discutiendo? El tema del aborto es lo que estamos discutiendo, pero no lo estamos discutiendo a la luz de un dictamen, un proyecto, nada, simplemente de un hecho que el congresista Rosas ha solicitado que venga un informe de la Defensoría del Pueblo. Si nos enfrascamos ahorita a la discusión del tema del aborto, no vamos a acabar, presidente, no vamos a acabar nunca. Sabemos que ese es un debate mundial
y más bien instar a quienes tienen posiciones sobre este tema a que presenten los proyectos respectivos y empecemos a discutir ya en serio este tipo de temas, que muchos parlamentarios tenemos posiciones tomadas ahora, pero ahora, presidente, tenemos puntos de agenda y creo que podríamos avanzar un poco haciendo una invocación a efectos de que se corte rápido el debate y podemos ir hacia otro tema, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Mulder. Tiene usted la palabra la congresista Cuadros. En efecto, presidente, por ahí mismo iba mi reflexión. Creo que el tema es un tema de interés nacional, ¿no? Y es un tema que se tiene que debatir con la seriedad que amerita el caso. Solamente, y creo que este no es necesariamente el momento del debate, porque sí merece una discusión amplia y no ligera, como puede hacerse solamente con una información. Solamente recalcar, presidente, que en el Perú, gracias a Dios todavía, a pesar que hay mucho interés, en el Perú no existe el derecho al aborto. No existe el derecho al aborto, presidente. Eso recalcarlo. Segundo, no existe el derecho al aborto terapéutico, presidente. Y solamente para cerrar el tema, quienes promueven con sus razones tendrán que sustentarlo, empiezan con el aborto terapéutico, luego quieren el aborto legal, libre y gratuito. Eso es una amplia discusión que lo vamos a tener en su espacio, en su momento y que está pendiente. Y solamente cerrar con esto, la muerte del niño no es la solución para una violación a una menor de edad. Imagínese cómo queda ese ser humano después de la violación y encima si se le practica un aborto. Creo que es un tema sumamente delicado y con la amplitud del caso, con todos los argumentos, será materia para otra discusión, presidente. Gracias. Presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias. Mi intervención, señor presidente, buenas tardes a la invitada, a los señores congresistas, tiene dos partes, rápido para seguir con la agenda. Me voy a referir estrictamente a la solicitud del congresista Rosas y voy a ceñirme a la actuación de la Defensoría del Pueblo. Señor presidente, la recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo sobre la ejecución del aborto a la menor, desde nuestro punto de vista, y lo he repetido varios congresistas, excedió los límites de lo establecido en la normativa vigente, contenida en la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. Y es cierto lo que dijo el congresista Mulder, el congresista Cuadros. Nos quedaríamos días, semanas, meses hablando de este tema. Pero así como han hablado y tienen el derecho de hablar temas políticos, temas... he visto una sonrisa hasta burlona, de repente soy muy susceptible. Burlona, una risa burlona de algunos congresistas, ¿no? Este es un tema de creencias, pero si la Constitución, yo puedo creer en el ventilador y la Constitución me lo ampara, o a quién tiene el patrimonio de lo que uno piensa es lo correcto. Mis padres, y le agradezco, me formaron creyendo en algo, creyendo en un Dios, creyendo en la vida, en la familia. No, ahora hay miles de clases de familia, bueno, piensen como quiere cada uno. Pero esa es la libertad que a mí me da la Constitución de poder pensar de que la familia está integrada por un hombre y una mujer. Y punto, eso es lo que yo creo. Se acabó y me tienen que respetar todos, así como yo respeto a las otras personas. Por supuesto que las respeto. Segundo, se está hablando del aborto y todo. ¿Y quién dice algo cuando promueven la repartición de la píldora del día siguiente? ¿Alguien dice algo? Eso sí está correcto, ¿no? Me imagino que cuando se debata en la Comisión de Justicia, señor presidente, y con eso termino, en el proyecto de ley de inteligencia emocional,
que habla de tratar, ya se habló de la salud mental aquí, probado en más de 30 países, en la Universidad de Yale, las mejores universidades del mundo, el proyecto que presentó Daniel Goleman, de solucionar conflictos desde la edad primaria, es reconocer la diferencia entre hombre y mujer. Desde niños se va a debatir y todos van a votar a favor, evidentemente, ¿no? Porque si estamos reclamando eso, entonces votemos por esto, ¿no? Y tercero, se está hablando de los derechos humanos y de los derechos humanos del Perú nomás, ¿no? Y cuando vemos que en Venezuela se están matando, muriendo, cayéndose a pedazos las libertades, nadie dice nada. Bueno, claro, pues solamente se violan los derechos humanos en el Perú, en ninguna otra parte del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista González. Ahora tiene el uso de la palabra la doctora Fernán para que pueda responder las preguntas de los señores congresistas. Por su intermedio, señor presidente, primero quiero referirme a las expresiones brindadas por el congresista Rosas. En principio, rechazar categóricamente, y vuelvo a repetir, rechazar categóricamente lo que él señala. Y lo digo con total convicción. Soy una funcionaria del Estado de más de 22 años de servicio a la Defensoría del Pueblo. He visto nacer a nuestra institución y no voy a permitir de ninguna manera que se trate así a una institución baluarte, defensora de los derechos de las personas. Y esto lo digo con convicción. En principio nosotros defendemos la vida, y lo he dicho, diapositiva 9, si me escucharan y entendieran finalmente lo que tenemos entre manos, quizás podríamos, ¿no es cierto?, llegar a un diálogo mucho más alturado. Entonces me voy a permitir sugerir, y por eso es que trajimos inclusive las ayudas, memorias, en el PPT, para que puedan finalmente repasar lo que la Defensoría del Pueblo dice. Y rechazo categóricamente porque la Defensoría del Pueblo en ningún momento ha recomendado el aborto terapéutico, porque quien lo recomienda finalmente es la Junta Médica, también lo he señalado, ¿de acuerdo? Y si no tienen conocimiento de la resolución ministerial que da lugar a todo este protocolo, se los dejo, señor presidente, para que también puedan repasar todo ello. Es necesario que nos demos cuenta que el marco jurídico, tanto internacional y nacional, en realidad enmarcan el tema relacionado a la atención de salud de las adolescentes. Esa ha sido la visión de la Defensoría del Pueblo y esa ha sido la razón de la intervención de la Defensoría en este caso. Hemos cautelado que tanto la adolescente como su madre tengan la información que les corresponde tener para tomar una decisión informada, no para conducirla al aborto terapéutico. Esa no es nuestra función ni nuestra misión. Era la necesidad de que ellos accedan realmente a un componente fundamental para poder decidir sobre su propio tratamiento y finalmente poder llevar, si así lo desea, la gestación. También se ha dejado muy claro que el tema se espera la expresión de voluntad tanto de la gestante como de la representante legal para que este sea un acto adecuado y por supuesto de acuerdo a las normas vigentes. El otro tema importante que se ha mencionado, no me citaron para ello, pero felizmente he traído, y aquí está el expediente que da cuenta de que efectivamente también cautelamos el acceso a la justicia de la menor violada. Y tenemos el nombre, señor congresista, el nombre del presunto agresor, se llama Javier Enrique Aguirre, y hemos hecho el seguimiento del caso, no solamente en el Centro de Emergencia Mujer, sino en el Juzgado Especializado en lo Penal de Villa El Salvador, también en la comisaría de Pachacamac, donde la madre puso la primera denuncia, porque sí nos interesa llegar a la sanción efectiva de una persona que, valiéndose de la vecindad con la niña, la ha violado, ¿de acuerdo? Y eso no lo vamos a tolerar. Y entonces quiero dejar bien claro que en principio nosotros, no como Defensoría del Pueblo, nosotros no somos una institución
que deje de ponderar, por supuesto, el derecho a la vida y a la dignidad humana. Eso es lo que nos mueve, son los principios rectores de todo nuestro accionar. Por lo tanto, siempre vamos a optar por defender a las poblaciones que hoy día se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Me permito señalar y recordar que antes de que se sucediera este caso y que los medios de comunicación mostraran, ya hacía 2 semanas antes había fallecido una menor de la misma edad en Ica, ya por una práctica de una cesárea, de un acto médico, ¿de acuerdo? Sería muy interesante y, por supuesto, para todos los que estamos comprometidos con este tema, indagar las razones por las cuales realmente se perdió la vida de esta persona. Eso no lo podemos soslayar también. Y desde la Defensoría del Pueblo estamos investigando el caso. Y también nos preocupamos por los miles de casos o cientos de casos que pueden estar ocurriendo, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, es importante señalar lo siguiente. En el caso del congresista González, yo en la exposición que he hecho, lamentablemente se ha retirado, pero en la exposición que he hecho hemos dejado claramente establecido cómo se ha llevado el proceso de intervención defensorial en este caso. Y en lo que respecta a la congresista Teresa Arimborgo, si no me equivoco, ¿sí? Me hace la pregunta, bueno, desde el nacimiento se considera persona humana, el concebido no es persona según la ley, ¿de acuerdo? Que termine. Bueno, en la exposición que he hecho, tanto en la diapositiva 9 como usted lo ha leído, congresista Arimborgo, usted tiene la Constitución en la mano. Entonces, si usted lo vuelve a leer, por supuesto, todos volvemos a recordar qué dice A través de la nuestra presidencia, Constitución. doctora Fernández. Sí, congresista Rosas. Presidente, gracias. Con el respeto que se merece la señorita representante, ella ha venido acá a faltar respeto al Congreso. Quiero confrontar al congresista Rosas. Acá no se trata de confrontar ni de decir. Ella cree que está en un taller, en un seminario que promueve la Defensoría, ahí se puede discutir. Y si quiere, yo le acompaño a un taller y podemos discutir. Acá está en la comisión. Ella debe limitarse a responder. Y por otro lado, presidente, me extraña que ella se olvide de la Constitución política, del Código Civil y de las leyes, y que para ella, mire, confesión de parte, clarísimo, dice que el niño tiene derecho desde que nace. ¿Se dan cuenta? Por eso que promueven el aborto, presidente, y no me cansaré de decir, porque el concebido es sujeto de derecho, no el que recién nace, ¿eh? Repito, el concebido. Acabo de decir, si no pasemos la grabación. Gracias, presidente. Doctora Fernández, cuando se dirija a los señores congresistas a través de la presidencia, por favor. Por supuesto, señor presidente. Sí, adelante, doctora Fernández. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.